Albert Cliff ha sobrevivido a siglos de conspiraciones, batallas y traiciones, pero el costo ha sido alto. Con su castillo en ruinas y sus aliados más leales desaparecidos o muertos, se encuentra en un punto de inflexión. Ahora, en la oscuridad de su derrota, Albert debe decidir si se aferrará a las sombras de su pasado o si se reinventará para retomar el control que una vez tuvo. Este capítulo nos lleva a través del renacimiento de Albert, mientras reúne fuerzas para forjar un nuevo imperio y enfrentar a un enemigo más poderoso que cualquier otro, la historia misma. Tras la devastadora batalla en su castillo de España, Albert desaparece. Durante una década entera, los rumores sobre su desfile circulan por Europa. Algunos lo creen muerto, otros dicen que se ha retirado a las catacumbas de París, mientras que los más supersticiosos afirman que ha regresado a Transilvania, el lugar de su nacimiento. En realidad, Albert se ha retirado a las montañas de los Pirineos, donde se ha escondido en una antigua abadía en ruinas, lejos del alcance de sus enemigos. Ha asumido una vida de reclusión y meditación, reflexionando sobre los siglos de intrigas que lo llevaron a este punto. La soledad se convierte en su único aliado mientras planifica su siguiente movimiento. Albert, debilitado y lleno de dudas, sabe que no puede reconstruir su imperio de la misma manera. Debe evolucionar, y para ello, necesita un nuevo enfoque. Los tiempos están cambiando en Europa, y las viejas formas de poder ya no son suficientes. Durante su exilio, Albert descubre un antiguo grupo de vampiros y brujas conocido como los Sabios de las Sombras, una sociedad secreta que ha sobrevivido durante milenios. Este grupo, compuesto por seres que han visto el ascenso y la caída de imperios, posee conocimientos arcanos que podrían ser la clave para la resurrección de Albert. Con la esperanza de obtener su sabiduría, Albert se acerca a ellos. La sociedad lo acepta, pero no sin condiciones. Los Sabios de las Sombras creen que Albert debe demostrar su valía una vez más, enfrentando los fantasmas de su pasado y sometiéndose a pruebas que pondrán a prueba no solo su fuerza física, sino su capacidad de adaptación y su voluntad de sacrificio. En las catacumbas bajo la abadía, Albert se somete a pruebas que lo llevan a enfrentarse a sus errores pasados y las sombras de aquellos que perdieron, Matías, Morgana y otros que fueron traicionados o sacrificados en su búsqueda de poder. Estas pruebas no son solo combates físicos, sino batallas internas contra sus propios remordimientos y dudas. Superar las pruebas de los Sabios de las Sombras no solo fortalece a Albert, sino que también le otorga la confianza de este antiguo grupo. Como prueba de su lealtad, Albert promete utilizar sus conocimientos y habilidades para proteger los intereses de la sociedad en el continente. En este proceso, descubre que Morgana, su antigua aliada, ha estado trabajando con ellos en secreto. El reencuentro con Morgana está tenso. Aunque alguna vez fueron aliados cercanos, la traición y las sospechas han creado un abismo entre ellos. Morgana, aunque reservada, admite que la distancia entre ellos era necesaria para que ambos pudieran evolucionar por separados. Hemos cambiado, Albert, le dice Morgana, con su voz llena de años y sabiduría. Pero si queremos sobrevivir en este nuevo mundo, debemos hacerlo juntos, como iguales. Ya no hay espacio para las jerarquías y las viejas lealtades. Solo queda la supervivencia. Albert acepta a regañadientes, sabiendo que necesita a Morgana y los Sabios de las Sombras si quiere reconstruir su imperio. Pero también sabe que confiar en ella ciegamente podría ser su perdición. Con el apoyo de los Sabios de las Sombras, Albert comienza a trazar su plan para resurgir de las cenizas de su antiguo imperio. Sabe que para adaptarse a los tiempos modernos, debe abandonar las viejas tácticas de manipulación directa y comenzar a operar en las sombras de una manera diferente, utilizando la tecnología naciente y las redes comerciales en expansión. A través de sus nuevas alianzas, Albert establece una red de contactos en ciudades clave como Venecia, Londres y Lisboa, donde las rutas comerciales se convierten en su nuevo campo de juego. Los Sabios de las Sombras le proporcionan información valiosa sobre las corrientes subterráneas de poder en cada ciudad, ayudándolo a infiltrar sus influencias en los mercados emergentes. En lugar de presentarse como un magnate público, Albert decide usar identidades falsas y agentes humanos para controlar las operaciones. Esta vez, su objetivo es permanecer oculto, dejando que sus peones humanos y vampíricos manejen los negocios mientras él se mueve en las sombras, dirigiéndose todo desde la distancia. A medida que Albert reconstruye su poder, un nuevo enemigo comienza a surgir en el horizonte, la Orden del Crepúsculo, una facción rival de los Sabios de las Sombras que busca dominar el mundo sobrenatural a través de la conquista y la eliminación de vampiros que no se sometan a sus reglas. La Orden del Crepúsculo, formada por una coalición de cazadores de vampiros y antiguos vampiros renegados, ve a Albert como una amenaza potencial. Utilizando sus recursos, comienza a cazar a sus agentes humanos y a sabotear sus redes comerciales en las principales ciudades europeas. Albert, consciente de la amenaza, decide hacer algo que jamás había considerado antes,
unificar a las criaturas de la noche bajo un solo estandarte. Convoca a vampiros de distintos clanes, aquelarres de brujas y seres sobrenaturales que alguna vez lo considerarán un enemigo, con la promesa de unificar a todas las fuerzas en una alianza que pueda enfrentarse a la Orden del Crepúsculo. En una abadía en las afueras de Roma, Albert convoca a la primera Asamblea Oscura, un consejo de criaturas sobrenaturales que nunca antes habían trabajado juntas. Los sabios de las sombras y Morgana actúan como mediadores, ayudando a forjar alianzas y solucionar disputas entre facciones rivales. Albert, ahora más astuto y humilde que nunca, sabe que la única manera de asegurar su resurgimiento es crear una alianza sólida basada en un objetivo común, resistir y destruir a la Orden del Crepúsculo antes de que sea demasiado tarde. La asamblea es un éxito parcial, algunos clanes de vampiros se unen a su causa, mientras que otros permanecen desconfiados, esperando ver qué tanto poder puede acumular Albert antes de comprometerse. Sin embargo, por primera vez en siglos, Albert siente que el resurgir de su poder es posible. Albert ha comenzado a reconstruir su imperio, pero esta vez lo hace con mayor precaución y astucia. A pesar de las nuevas alianzas, el equilibrio sigue siendo frágil, y sus enemigos se fortalecen cada día. La Orden del Crepúsculo es una amenaza real, y la desconfianza entre los aliados de Albert sigue siendo un obstáculo. En el próximo capítulo, Albert deberá unirse